Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima ansia, y créanme, va a ser un viaje fascinante. Vamos a desvelar el misterio que rodea a uno de los galanes más cotizados del momento, ese hombre que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino en medio mundo con su carisma arrollador y esa mirada que derrite. Sí, ya saben de quién hablo, Can Yaman. Pero no vamos a hablar de él de cualquier manera, no. Hoy vamos a ir un paso más allá. Hoy vamos a desentrañar, día a día, cómo es la vida junto a él. Sí, han leído bien. Nos adentraremos en esos detalles que nos hacen preguntarnos, ¿cómo será realmente convivir con una celebridad de este calibre? ¿Cuáles son esos pequeños gestos, esas rutinas, esas anécdotas que definen el día a día de Can Yaman? Así que prepárense, pónganse cómodos, y si aún no lo han hecho, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Empezamos. Imaginemos por un momento cómo podría ser un día cualquiera con Can Yaman. No estamos hablando de las alfombras rojas ni de los eventos de gala, ni de las sesiones de fotos perfectas que vemos en las revistas. No, hoy vamos a ser un poco más íntimos. Vamos a pensar en el amanecer. ¿Será de esos que se levantan con el sol, listos para conquistar el mundo desde primera hora? O tal vez sea de los que necesitan un buen tazón de café, o quizás un té para empezar a espabilar. ¿Y esa energía que proyecta en pantalla, se traslada también a sus mañanas? Me imagino que sí, esa vitalidad natural debe ser algo que lo caracteriza. Y no solo en cuanto a actividad física, que sabemos que cuida muchísimo su cuerpo, sino también en ese impulso vital que transmite. Piénsenlo, ¿se imaginan despertarse y tener al lado a Can Yaman? Sería como despertar en una película de ensueño. Ahora, pasemos a la parte del entrenamiento. Es innegable que Can Yaman tiene un físico espectacular, y eso no se consigue por arte de magia. Requiere disciplina, constancia y mucho esfuerzo. Así que, ¿cómo será esa rutina de ejercicio cuando uno está en su propia casa? ¿Tendrá un gimnasio privado? ¿O quizás prefiere salir a correr por la mañana, sintiendo la brisa y recargando energías al aire libre? Me imagino que combina ambas cosas, buscando siempre la variedad y el desafío. Y no solo eso, sino que estoy segura de que pone la misma pasión y dedicación en su entrenamiento que en sus personajes. Cada serie, cada película, cada proyecto parece ser abordado con una entrega total, y eso se nota. ¿Y ese nivel de compromiso, cómo se reflejará en su vida personal? Probablemente sea alguien que valora mucho el esfuerzo y la superación. Pero un día no es solo ejercicio y trabajo. También hay momentos de descanso, de disfrute, de conexión. ¿Cómo será la hora de la comida con Can Yaman? ¿Será un gourmet exigente? ¿O quizás un comensal que disfruta de lo sencillo pero bien hecho? Me imagino que al igual que cuida su cuerpo, también tendrá una relación saludable con la comida, buscando ingredientes frescos y nutritivos. Y no solo eso, sino que me gusta pensar en él compartiendo una comida, quizás con amigos, familiares o su pareja, riendo, conversando, creando esos pequeños momentos que construyen la vida. ¿Será de los que cocinan? ¿O prefiere delegar esa tarea? Sea como sea, estoy segura de que la conversación fluirá, que habrá anécdotas y por supuesto, esa chispa que lo caracteriza. Hablemos ahora de su faceta profesional, que es tan importante y que tanto nos fascina. Las horas de rodaje, los guiones, la preparación de personajes, todo eso debe consumir una gran parte de su tiempo. Pero, ¿cómo lo vive Can Yaman? ¿Será de los que se sumerge completamente en el personaje desde el primer momento? ¿Cómo gestiona la presión, los nervios, las exigencias del set? Imagino que es un profesional en toda regla, alguien que se entrega al 100% a su arte. Y esa intensidad que vemos en pantalla, esa pasión desbordante, estoy segura de que es algo que también lleva consigo en su día a día. No se conforma con lo fácil, busca siempre ir más allá, superar sus propios límites. Y eso, mis amores, es algo que todos podemos aprender de él. Y ahora, el momento que muchos de ustedes seguramente están esperando, como son esos momentos de relax, de desconexión. Después de un día intenso de trabajo, de ejercicio, de preparación, ¿qué hace Can Yaman para recargar pilas? ¿Será un amante de los libros, perdido entre las páginas de una buena historia?
O quizás prefiere pasar tiempo al aire libre, disfrutando de la naturaleza, de una caminata tranquila. Me imagino que también tendrá sus momentos para disfrutar de buena música, tal vez relajándose en casa, o compartiendo una cena con amigos. Y esa capacidad para alternar entre la intensidad del trabajo y la calma del descanso es, sin duda, una habilidad valiosa. Una de las cosas que más llama la atención de Can Yaman es esa conexión que logra con su audiencia. Esa cercanía, esa espontaneidad que transmite en sus redes sociales, en sus entrevistas, ¿será algo que también mantiene en su vida privada? Me gusta pensar que sí. Me imagino que, a pesar de su fama, no pierde esa esencia de persona sencilla y cercana. Que disfruta de una conversación honesta, de una risa compartida, de esos gestos que demuestran empatía y calidez. Porque al final, detrás del actor famoso hay una persona con sus virtudes, sus defectos, sus sueños y sus miedos. Y esa autenticidad es lo que para mí lo hace tan especial. Ahora pensemos en sus intereses, en sus pasiones más allá de la actuación. Se sabe que es un apasionado de los coches, de la velocidad, de la adrenalina. ¿Cómo se reflejará eso en su día a día? ¿Serán paseos en deportivos, escapadas a circuitos, o simplemente un placer contemplativo? Y también se habla de su interés por la moda, por cuidarse, por proyectar una imagen cuidada. ¿Será algo que también vive de forma natural, o requiere un esfuerzo consciente? Sea como sea, creo que esa atención al detalle, esa preocupación por presentarse de la mejor manera posible, es algo que también se traslada a otros aspectos de su vida. ¿Y qué hay de su vida social? Con una agenda tan apretada, ¿cómo se las arregla para mantener relaciones significativas? ¿Será de los que prefieren reuniones pequeñas e íntimas, o disfruta de grandes celebraciones? Me imagino que valora mucho la calidad de las relaciones sobre la cantidad. Que tiene un círculo cercano de amigos y familiares en los que puede confiar, con los que puede ser él mismo sin filtros. Y esa capacidad para cultivar relaciones auténticas es, sin duda, un tesoro. Ahora, algo que me intriga mucho es su relación con la fama. Ser una figura pública de su calibre implica estar constantemente expuesto, bajo el escrutinio de miles de personas. ¿Cómo gestiona eso Can Yaman? ¿Se refugia en la tranquilidad de su hogar, o disfruta de esa conexión con sus seguidores? Me imagino que es un equilibrio difícil de encontrar. Por un lado, la cercanía que demuestra en redes es admirable, pero por otro, entiendo que la privacidad también es un bien preciado. Quizás su día a día combina momentos de exposición controlada con periodos de desconexión total, buscando ese punto medio que le permita mantener su esencia. Y hablando de su día a día, ¿qué hay de esos pequeños placeres que hacen la vida más dulce? ¿Será un amante del cine, disfrutando de una buena película en casa, acurrucado en el sofá? ¿O quizás prefiere los videojuegos, sumergiéndose en mundos virtuales? Me gusta imaginar que también tiene sus momentos de ocio más desenfadado, de simplemente relajarse y disfrutar de la vida sin las presiones de su profesión. Porque al final, todos necesitamos esos instantes de pura diversión y despreocupación. Retomando un poco la idea de la disciplina, me pregunto si esa mentalidad se aplica también a sus hábitos diarios. ¿Será alguien que se despierta temprano, que planifica su día al detalle, que busca la eficiencia en todo lo que hace? O quizás tiene un lado más espontáneo, más improvisado, que le permite dejarse llevar por el momento. Creo que, como la mayoría de nosotros, tendrá una mezcla de ambas cosas. Una estructura que le da seguridad y un toque de espontaneidad que le aporta chispa a la vida. Y para finalizar este viaje imaginario por su día a día, quiero resaltar un aspecto que creo que es fundamental. Can Yaman es un artista. Y como tal, me imagino que tiene una sensibilidad especial, una forma única de ver el mundo. Que se inspira en las pequeñas cosas, en los detalles, en las emociones. Y esa creatividad, esa chispa artística, estoy segura de que impregna todos los aspectos de su vida, desde su trabajo hasta sus interacciones personales. En resumen, mis amores, hemos intentado desgranar cómo podría ser un día en la vida de Can Yaman, y hemos visto que, más allá de la imagen pública, se esconde una persona con rutinas, pasiones, disciplina y, sobre todo, con una humanidad que lo hace cercano y admirable. Hemos imaginado sus mañanas, sus entrenamientos, sus comidas, sus momentos de trabajo y de relax, y hemos reflexionado sobre su relación con la fama y sus intereses. Y lo que queda claro es que su energía arrolladora,
su disciplina y su autenticidad son aspectos que definen su día a día. Muchísimas gracias por acompañarme en esta exploración. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes, qué detalles les gustaría conocer, o si tienen alguna otra pregunta sobre Kanyaman. Así que, por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo cariño. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, no se olviden de regalarme un gran like, de compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un beso enorme.